Te llega un paciente a la urgencia donde lo primero que notas, un paciente lleno de petequias, equimosis, te tomas un hemograma y ves que las plaquetas están en 50.000. ¿Frente a qué me estoy enfrentando? Aquí te lo cuento. Los púrpuras trombocitopénicos no hay que hablar simplemente del PTI, que es lo más frecuente. Hay, tenemos una serie de patologías que tenemos que enfrentarlo como una clasificación para poder no quedar nada en el tintero. Empecemos con una definición. Un púrpura trombocitopénico se define como una alteración plaquetaria con su disminución cuando a nivel periférico encontramos los niveles de plaquetas menos de 150.000 sin alteración en el fondo de macroplaquetas o que pueda haber interacción y aglutinación a nivel plaquetario por una alteración bioquímica, por ejemplo, el par-ETLA. Por otro lado, tenemos que entender que estos niveles pueden haber alterado o más disminuido en el fondo, por ejemplo, con un sangrado post-trauma menos de 50.000 o a nivel espontáneo menos de 20.000, con un aumento de la destrucción plaquetaria, que esto es importante, de causa inmune o no inmune. Por eso es que no solamente nos vamos a enfrentar frente al PTI. Las etiologías son múltiples, donde tenemos que clasificarlo, como les decía, de forma inmune. De causa inmune, lo más frecuente es lo que estamos conversando, el famoso púrpura trombocitopénico inmunológico. Sin embargo, tenemos que puede ser de causa secundaria, donde vamos a tener estados autoinmunes como el lupus, vamos a tener una leucemia linfática crónica, linfomas, etc. También tenemos que tener en cuenta que puede estar inducido por drogas. ¿Cómo cuál? Desde la simple y conocida heparina, el ácido valproico, la penicilina, cimetidina, entre otros. Por otro lado, a nivel infeccioso no podemos dejar de mencionar lo que es el VIH y la malaria, o los púrpuras posttransfusionales, los púrpuras neonatales, y las causas no inmunes podemos tener lo más frecuente que la coagulación intravascular diseminada, el PTT, el púrpura trombocitopénico trombótico. Los hemangiomas cavernosos también pueden generar estos cuadros, los bypass cardiopulmonares, o incluso el hiperesplenismo, como por ejemplo una hipertensión portal que puede ser secundario a un daño hepático. Si nos damos cuenta, tenemos un abanico de posibilidades frente a un paciente que presenta púrpuras con disminución de sus plaquetas. En base a esto, vamos a tener que manejar el estudio, ir descartando todo lo que hemos mencionado. El paciente, la clínica, nos va a ayudar para orientar a qué nos vamos a ver enfrentados. Dado que la historia clínica va a ver si hay consumo de algún tipo de droga, de algún tipo de medicamento, vamos a ver si el paciente tiene alguna enfermedad de vaso, como por ejemplo el lupus. Y si es que no tuviese nada, ni siquiera un daño hepático crónico, ni siquiera una hipertensión portal y el paciente viene desde domicilio, lo más probable es que nos enfrentemos, sin ninguna causa asociada, un PTI, un púrpura trombocitopénico inmunológico, donde la edad es más frecuente, estamos hablando que va entre los 20 y 40 años. Ahora, esto nos vamos a ver después generalmente de infecciones virales, donde hay destrucción a nivel de las plaquetas y que no se logra precisar una etiología propiamente tal. ¿Qué es lo importante? Esto es principalmente una relación entre mujeres y hombres 5:1 aproximadamente. Generalmente va a estar dado, en la gran mayoría de los casos, con una recuperación espontánea del nivel plaquetario y con, obviamente, desaparición de la clínica. Sin embargo, en muchos pacientes nos vamos a ver también recidivas, con un porcentaje también no menor. Ahora, ¿cuál es un poco la fisiopatología? Bueno, es una reacción de los anticuerpos por IgG que van dirigidos contra los antígenos de membrana de la plaqueta, que son la glicoproteína 1B o la 2B3A. Macrófagos esplénicos reaccionan frente a la constante de inmunoglobulina G, destruyendo en sí la plaqueta. Todo esto es importante a mencionar para saber cuál va a ser el manejo, porque hay que entender que una cosa es lograr diagnosticar el PTI, y la mayoría, va a pasar en el fondo desapercibido en un paciente que posteriormente en un recuento plaquetario vamos a tener una disminución de ellos sin mayor clínica al control seriado. Y generalmente los pacientes en el fondo van a poder hacer su vida normal. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que va a requerir un tratamiento agudo. Y el tratamiento agudo va a ir enfocado en sí, una vez obviamente descartado todas las causas que ya les sigo mencionando al principio,
y nos quedamos con el diagnóstico de PTI, el tratamiento va a ir enfocado a un aumento rápido del nivel plaquetario, a un recuento de seguridad. Estos recuentos de seguridad van a ver si es un paciente primerizo, es un paciente con un primer episodio, son recidivas, o es un paciente que en sí ya no ha tenido respuesta o es incluso córtico-dependiente. La primera terapia que se utiliza en estos pacientes es justamente lo que estamos conversando, los corticoides. Obviamente uno ocupa prednisona, 1 miligramo por kilo, hasta un recontrol para saber si esto se va mejorando o no. La respuesta es en un par de días, rápidamente. Pero si el paciente presenta un sangrado agudo, donde tenemos el recuento plaquetario disminuido, uno no utiliza las transfusiones de plaqueta, no solamente porque duran muy poco en el cuerpo, sino porque en sí sabemos que hay anticuerpos que ya están destruyendo la plaqueta. Por eso las transfusiones no están indicadas y solamente en casos extremos de riesgo vital. Uno lo que ocupa es tratamiento con inmunoglobulinas, con flebogama, que nos permita en el fondo el aumento rápido plaquetario para mejorar la situación de estrés agudo. Ahora, el uso de flebogama no es eterno y nos permite un repunte rápido de plaquetas, pero con también rápido descenso. Por eso solamente se ocupa en casos extremos donde uno se ve enfrentado a un paciente con un recuento plaquetario disminuido con sangrado. Si vemos que el paciente no responde a los corticoides, de acuerdo, pero uno después de un tiempo intenta empezar a disminuir hasta la suspensión de forma muy progresiva y muy lenta, pero nos damos cuenta que llegamos a un punto, disminuimos un poco más los corticoides, ¡pum!, y otra vez las plaquetas disminuyen. Bueno, uno se ve enfrentado, en base a ciertas definiciones que vamos a ampliar más adelante, a un paciente córtico dependiente. Y esto es un problema, dado todas las complicaciones que tenemos al usar los corticoides, no solamente la subida de peso, la diabetes secundaria corticoides, los niveles de ansiedad, incluso los cuadros neurológicos secundarios al uso de la misma. Por eso es importante que los corticoides se manejen solamente el tiempo requerido e intentar disminuirlos, pero muy paulatinamente. Por otro lado, si el paciente se nos ve córtico-dependientes y uno intenta disminuirlo, no lo logra, podemos ocupar otro tipo de terapia hoy en día, como los anticuerpos, terapia biológica anti-CD20. Nuestro caballito de batalla en estos casos sería el rituximab, con una respuesta muy buena, alrededor de hacia unos 5 años de duración. Ahora, el tema es que también hay algunos pacientes que no responden al uso de rituximab, lo cual uno podría empezar con algún otro tipo de inmunomodulador. Podría ocupar acidoprina, micofenolato, en el fondo, en algunos pacientes tienen también alguna respuesta. Por otro lado, en el fondo, si ningún tipo de estas terapias funciona, uno nos ve enfrentado al uso de la esplenectomía. Antiguamente las terapias van enfrentadas a los corticoides y rápidamente pasar a la esplenectomía, porque sabemos que a nivel esplénico se ve la destrucción plaquetaria. Sin embargo, hoy en día, sabiendo que hay todas estas terapias biológicas, inmunodepresoras, que puede ser de utilidad en el fondo en la gran mayoría de los casos, deja la esplenectomía como última opción, dado los niveles de infección secundaria que pudiese tener el paciente frente a no tener el vaso propiamente tal. Es por ello que uno deja el retiro de vaso como última opción. Pero como les digo, frente a un paciente que vemos que tenemos una trombocitopenia secundaria o un cuadro purpúrico, no solamente significa corticoides. Tenemos y nos vemos en la obligación de descartar todos los cuadros, tanto inmune y no inmune. Acá no es disminución de plaquetas, púrpura igual a corticoides. No, tenemos que tener toda una batería de exámenes para descartar todo lo que hemos conversado previamente. Ese es el concepto que quiero que se quede en el día de hoy. No es tratamiento directo a uso de corticoides. No es así. Tenemos que descartar todo lo que hemos mencionado. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esto es un tema amplio, muy amplio, donde vamos a tener que profundizarlo un poco más adelante. No te olvides de dejar tus dudas en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like. Y nos vemos muy pronto. Que estés muy bien.